Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia a este webinar que vamos a realizar mi compañero Pablo Crespo, técnico de Shining. Hola, buenas tardes. Yo me presento, soy Daniel Ávila, Product Manager de Shining 3D también. A continuación, pues bueno, Pablo Crespo os va a presentar el escáner InScan S, el funcionamiento del software, el funcionamiento del escáner, calibración, etcétera. Se trata de un escáner de luz blanca o estructurada para trabajar con alrededor de una pieza de 20 por 20 por 20 centímetros, ¿vale? Os paso con él, vamos a resolver las dudas durante el webinar y algunas otras con el fin de no interrumpir a nuestro compañero, se resolverán al final de esta misma, ¿vale? Os paso con Pablo y os explica un poquito en qué consiste. ¿Me pasas el control aquí? Vale, Pablo, cuando quieras. Vale, perfecto. Antes de nada os voy a poner la pantalla. Vale. Ahí debería estar. Vale. Por favor, les ruego que si tuvieran algún problema con el sonido o la imagen, que nos lo hagan saber a través del chat y así podremos solucionarlo lo antes posible. Muy bien, pues empiezo mostrándose el escáner, ¿vale? Por un lado, este sería el escáner de InScan S. Viene así como está, con esta base para sujetarlo, ¿vale? Con la mesa giratoria y un panel de calibración. Entonces, el colocamiento es muy sencillo. Tenemos una lámina con marcas de dónde debemos colocar la mesa y el escáner para tener la distancia apropiada. Con este escáner, una vez tenemos montado el equipo, el escáner no le vamos a mover. Lo que moveríamos sería la pieza enfrente del escáner. El escáner siempre le tendríamos en esta posición. Entonces, las conexiones, tenemos un cable USB para la mesa, otro para el escáner, la alimentación eléctrica, tanto para la mesa como para el escáner, y luego un cable VGA que va al ordenador. Podríamos utilizarlo también a través de HDMI. Vale, vamos a pasar directamente a ver el funcionamiento del escáner. Entonces, aquí he abierto el programa, el software, que es común para dos escáneres distintos dentro de esta gama de Shining 3D. Entonces, aquí simplemente seleccionaríamos el InScan S y lo primero que vamos a hacer es calibrar el equipo. Entonces, aquí tenemos un botón que pone calibrar. Vale, entonces simplemente, bueno, ajustaríamos un poco la posición del escáner, lo enfocaríamos para que nos aparezca todo el panel como está ahora. El panel de calibración lo pondríamos como nos viene en el ejemplo que hay en la pantalla del software, con las dianas colocadas en esa posición. Probamos que estén así y le ponemos perpendicular mirando hacia el escáner. Vamos a darle directamente a capturar y entonces lo que va a hacer ahora es tomar distintas capturas con distintos ángulos de giro de la mesa y luego cuando haya capturado todas esas posiciones lo va a ir procesando para tanto calibrar internamente las cámaras, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, lo hayamos movido el escáner, pues siempre puede haber un ligero movimiento interno de las cámaras. Como también va a calcular la posición exacta de la mesa. Va a saber en el eje de giro de la mesa y va a aplicar luego a las distintas capturas que saque del objeto, va a aplicarle esa traslación. Entonces, ahora va a terminar esta posición y entonces ahora el software nos dice simplemente que giremos el panel de calibración. El panel de calibración tenemos que sacarle, girarle 90 grados y volver a colocárselo. Vale, damos a que siga escaneando. Mientras os voy hablando un poquillo de las características del escáner. Como os decía mi compañero, es un escáner de luz estructurada, luz blanca. Eso significa que proyecta en luz visible una serie de patrones sobre la pieza para poder triangular la posición y sacar el 3D. Esto significa que necesita que no haya demasiada luz en el entorno.
Como veis ahora estamos con toda la luz encendida, ¿vale? O sea que luz de interior no habría problemas, pero si tenemos luz natural, luz solar, entonces ya empezaría a darnos problemas, ¿vale? En ese caso habría que tapar un poco, tamizar un poco más la luz. Precisiones del escáner, 1/10, ¿vale? 1/10 de milímetro. Para volúmenes de pieza de 20 por 20 por 20 centímetros. Si estamos utilizando la plataforma, voy a cambiarle ya el último cambio de posición del panel de calibración. Ahí está. Entonces, decía que para utilizar la plataforma hasta 20 centímetros, si queremos utilizar piezas mayores que no nos caben en la plataforma directamente, no hay problema, se puede ir moviendo la pieza manualmente, ir cambiando la posición de la pieza. Y podemos hacer de esa manera piezas de hasta 70 por 70 por 70 centímetros. Luego, el campo de trabajo del escaneado, ¿vale? Una sola captura, estamos captando 200 milímetros por 150, 20 centímetros por 15 centímetros, es el tamaño del escaneo. Luego vamos a ver cómo exportamos los datos, pero nos va a permitir exportar en 3 formatos distintos la malla. En STL, el STL es simplemente una geometría, una malla triangulada, sin color. Si hemos captado el objeto en color, podemos exportarlo también en PLI o en OBJ, los 3 formatos más frecuentes. Y luego la nube de puntos original de cada una de las capturas que está sacando lo podemos exportar en formato ASC. Vale, ahora ya ha terminado de calibrar el escáner, ahora está procesando los datos, vemos que tenemos ahí una barra de progreso. Entonces vamos a dejarlo un minuto. Luego, en cuanto a los requisitos del ordenador para poder utilizar este escáner, vamos a cambiando esto, vemos que ya ha terminado la calibración. Vale, tengo aquí una serie de piezas, ¿vale? Os explico antes un poquillo algunos ejemplos de piezas que hemos realizado con este escáner. A ver, me voy a acercar un poco para que lo veáis bien. Vale, tenemos aquí, por ejemplo, estos son moldes del oído, ¿vale? Para hacer luego audífonos. Entonces, esto se usa una masilla para sacar la forma real del oído y luego esto es lo que hemos escaneado nosotros para mandar a fabricar el audífono final, ¿vale? Luego tenemos aquí como ejemplo un coche de Scalextric, ¿vale? Piezas industriales, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con esta pieza, que es un poco más compleja, podemos ver qué es lo que podemos sacar con este escáner, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os decía antes de nada, termino de decir los requisitos del sistema. Necesita que tenga el ordenador Windows 7, 8 o 10 de 64 bits, una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 660 o superior. Necesitamos tener una salida VGA para el escáner o HDMI y que partan de la tarjeta gráfica. Luego utilizamos 2 puertos USB 2 no sé, me faltaba algo. Bueno, sí, necesitamos que el procesador sea un i5 o superior y tener una resolución mínima de la pantalla de ordenador para que funcione correctamente el proyector. Esa resolución mínima sería de 1024 por 800. ¿Vale? Luego la memoria RAM del ordenador, 8 GB. Entonces son requisitos fáciles de alcanzar por cualquier ordenador hoy en día. Vale, vamos entonces a crear un proyecto nuevo. Me pregunta qué tipo de escaneo voy a hacer. Puedo hacer un escaneo automático que llama el software, que es utilizando la mesa para que me vaya girando la pieza, o escaneo libre, como decía antes, simplemente en vez de dejar que la mesa sea la que me gire la posición de la pieza a escanear, voy a ir yo cambiándole la posición manualmente. Voy a mostrarlo con la mesa. Vale, voy a crear un proyecto nuevo. Ahí está. Y entonces, lo primero, nos va a preguntar si queremos sacar el escaneo en color o sin color, ¿vale? Si le ponemos con color,
tarda un poquito más y el archivo luego es un poquito más pesado. Entonces, si no lo necesitamos, pues directamente lo podemos descartar desde aquí, desde el primer momento. Lo siguiente que nos pregunta es si queremos que la malla final que nos va a sacar el escáner, queremos que sea completamente cerrada, sin ningún agujero, o que solamente nos malle las zonas que ha escaneado realmente. Si queda algún agujero, lo dejaría abierto. Esto, si le ponemos la malla cerrada, nos va a permitir mandarlo directamente a una impresora, pero eso nos serviría solamente si tenemos la pieza completamente escaneada, todos los lados de la pieza. Porque si nos queda algún agujero demasiado grande sin escanear, al cerrarlo automáticamente el software se va a inventar la geometría que le falta. Lógicamente, va a seguir la misma curvatura que tenían los bordes del agujero, ¿vale? Para que sea un cambio suave, pero va a ser inventado. Entonces, de momento lo voy a dejar en pieza abierta. Y luego nos pide el nivel de detalle, la densidad de la malla final. Si le ponemos alto detalle, tendrá triángulos muy pequeños la malla, sacará la pieza muy bien, pero también pesará mucho el archivo. Vale, lo primero nos dice si queremos hacer un balance de blancos para el color. Le voy a decir que sí. Coloco una hoja delante y le doy a comenzar. Vale, Pablo, aprovechando que tenemos esta pausa, pregunta Iñaki que si podemos digitalizar relieves planos con monedas, por ejemplo. Una moneda ya tiene haría falta mucha resolución, ¿vale? Con este escáner no vamos a ser capaces de ver con detalle el dibujo de una moneda, no. Eso habría que ir a un escáner de gama superior, ¿vale? Ahora vamos a ver, mira, yo creo que empezamos, si os interesa eso del relieve, empezamos mejor con una figura orgánica con relieve fino, ¿vale? Y así vemos hasta qué punto suaviza, digamos, esos relieves finos. Vale, entonces nos pide ahora si la pieza que vamos a escanear es de un color claro o oscuro. ¿Para qué? Para ajustar el brillo de las cámaras, simplemente. Lo podemos ajustar también manualmente. Aplicamos y le decimos que nos haga, por ejemplo, 9 escaneos por cada vuelta de la mesa para hacer esta pieza. Eso se lo podemos marcar según la complejidad. Si tenemos muchos huecos difíciles de alcanzar, pues tendremos que ponerle más posiciones para que siempre haya alguna posición en la que ha cogido justamente el hueco de esa zona hundida. Le doy entonces al botón de escanear. Entonces ahora está encendido el proyector, está proyectando unas franjas verticales sobre la pieza, que son las que utiliza para calcular el software la distancia a la que se encuentra cada punto. La densidad de puntos en el escaneo, la distancia que hay en X y en Y entre los puntos que ha sacado del objeto, es de 0,2 de milímetro, ¿vale? Por eso os decía que para una moneda va a quedar un poco justo, no se va a ver bien el dibujo, porque entre un punto y otro no tiene datos. Entre un punto y otro va a haber 0,2 de distancia. Bien, aquí vamos viendo, tenemos ya el primer escaneo, ¿vale? Ahí tenemos el resultado. Esto ahora mismo, como veis, es una nube de puntos, ¿vale? No está todavía macizo. Ahora, con cada nueva posición, nos va a ir alineando con el modelo anterior. Como os decía, cuando hemos hecho la calibración, ha calculado la posición de la mesa, con lo que ya ajusta ese giro de la pieza. Aquí ya podemos ver más o menos el nivel de detalle. ¿Vale? Luego os acerco la pieza a la cámara para que lo veáis un poco mejor. Entonces ahora, como os decía, está proyectando esos patrones con los que calcula la geometría de la pieza. Y en cuanto termina, lo que hace es proyectar 3 colores. Ahora está proyectando en rojo, ahora en verde y ahora en azul. Y esa es la información que utiliza para sacar el color de la pieza. Esa fase es la que nos ahorraríamos si le hubiésemos dicho que no queremos el color, que no lo necesitamos.
Entonces, sí, cada escaneo duraría 2-3 segundos menos. Vale, Pablo. Sí. Si la zona esta que comentaba Iñaki, que el cliente que ha hecho la pregunta sobre la moneda, pregunta que si esos relieves están en plano, si estuvieran en plano, ¿se podría hacer o tampoco? El relieve, poner la moneda perpendicular al escáner. No, el problema es que la resolución no es suficiente, ¿de acuerdo? No tenemos, vamos a mostrar más o menos. La moneda, digamos, que sería más o menos el tamaño, tendría más o menos el tamaño de lo que sale ahora mismo en la pantalla, y estamos viendo los puntos que ha medido el escáner, ¿vale? Son estos puntos que veis en la pantalla, están demasiado espaciados entre sí. No vamos a tener suficiente detalle como para, a partir de solamente esos puntos, sacar el dibujo que tiene una moneda, ¿vale? Es por la distancia entre los puntos. Muchas gracias, Pablo. Vale, de momento no hay ninguna duda más. Un segundito, sí, estaba... Vale. Vale, ya prácticamente acabado. Creo que le queda un escaneo más. Entonces ahora vamos a mallar el resultado y os lo voy a poner un poco en grande en pantalla para que podáis ver cómo ha quedado el modelo escaneado y cómo es la pieza realmente. Os la voy a acercar a la pantalla. Vale, pues queda uno más. Este sí que es el último. Vale, entonces decía que os había puesto esta pieza para ver un poco eso, el nivel de detalle, pero podemos hacer también piezas más industriales, ¿vale? Tenía aquí también como ejemplo para hacer esta otra, es un cilindro, un motor de 2 tiempos. Entonces, la diferencia con modelos superiores de escáner es que, mira, bueno, aquí tenemos ya el resultado, ¿vale? En nube de puntos. Vamos a aceptarlo y vamos a dejar que vaya mallando. Entonces, una vez lo tenemos, ya daríamos aquí el botón de mallar. Voy a decir que me lo cierre por completo. Solo me falta la base realmente. Y que me lo haga con detalle alto. Vale, y mientras va procesando os explico. La diferencia con gamas superiores de escáneres va a ser la resolución, ¿vale? Lo que decíamos ahora con el tema de la moneda, los puntos van a estar más cerca en el siguiente escáner, en el LaneScan Pro, y va a tener un poquito más de precisión, ¿vale? Va a tener menos ruido el resultado, la superficie. Y luego, con este escáner, el alineamiento lo hace únicamente basado en la geometría. Eso significa que necesitamos que el modelo que estemos escaneando tenga variación de forma, porque lo que va a hacer es, una vez ha sacado todas las posiciones, todas las capturas desde los distintos ángulos, nos las va a realinear haciéndolas encajar unas con otras, simplemente ajustando la geometría, como si fuese un puzzle. Entonces, si tenemos piezas más suaves, se va a perder el software. Otros escáneres, el LaneScan Pro, por ejemplo, tiene dianas, ¿vale? Esta la tenemos puesta con dianas, que le indican un punto exacto, un punto fijo que poder alinear. Este escáner no funcionaría así, ¿de acuerdo? Este necesita siempre geometría. Entonces, si tenemos una pieza sin suficiente variación de forma, lo que podemos es poner alrededor de la pieza algún otro objeto, ¿vale? Lo pondríamos así alrededor de la pieza cuando la vayamos a escanear y entonces ya tendríamos un punto de apoyo para hacer ese alineamiento. Vale. Y aquí pregunta otra vez acerca de lo de explicándose mejor, aparte de la moneda, por ejemplo, un escudo, algo con más relieve, que quedara tumbado hacia arriba, es decir, que esa cara estuviera hacia arriba. Sí, relieves podemos hacer, por supuesto. Una utilidad, una aplicación de este escáner, por ejemplo,
es sacar los relieves para baldosas, por ejemplo, ¿vale? Para los moldes con los que se fabrican las baldosas rugosas del suelo, para exteriores, por ejemplo. Pues ese es un ejemplo. Podemos escanear una textura real, una textura orgánica, una madera, por ejemplo, con cierto relieve, para pasarla luego, posteriormente, a nuestro diseño y aplicarle esa misma textura a eso, a una pieza que estemos diseñando nosotros. Vale, aquí ya ha mallado. Entonces, nos dice ahora cuánto ocupa el archivo que nos ha generado, cuántos polígonos, triángulos de la malla tiene. En este caso, ahora mismo está sin reducir todavía, tiene 3.900.000. Entonces, lo que nos pide es a qué porcentaje le queremos reducir. Pues si le digo que me lo deje a un 30%, por ejemplo, un poco menos, voy a dejarle un 25, me lo dejan 900.000 puntos, 1.000.000 redondeando. Aquí es cuestión de alcanzar un equilibrio. Si le bajamos demasiado el número de puntos, nos pierde resolución la malla. La malla va a tener triángulos muy grandes y va a ser un poco vasta. Hay que bajarlo lo más posible para que sea el archivo manejable, pero que todavía nos sea útil, que no hayamos perdido el detalle que necesitamos. Yo creo que con 1.000.000 para el nivel de detalle que tiene esta pieza sería suficiente. Y entonces ahora va a terminar de procesarlo. Lo que está haciendo es hacer una reducción de puntos y remallarlo encima. Bueno, ya, aunque ahora mismo no la puedo mover la pieza hasta que no termine de procesarlo, ya podemos ver ahí el resultado. Os voy a ir enseñando la pieza de cerca. Esto, la cámara hace zoom, enfoca automáticamente, ¿verdad? Sí. Vale, decidme si se ve ahí bien. Vale, ¿está enfocando bien sobre la mano? Vale, perfecto. Vale, pues ahí podemos ver entonces el nivel de detalle que tenía la pieza original. ¿Vale? Sí, mejor, entonces. Os voy a quitar un momento la pantalla. Vale, ahí se ve a tamaño completo, ¿verdad? Vale. Ahora sí se ve bien. Ahí. Genial. Eso es. Entonces ahí podemos ver nivel de detalle, distintas zonas de la pieza, ¿vale? Podemos ver que aquí, no sé si se verá eso en la cámara, pero bueno, tiene una rugosidad porque esto es una pieza de impresión 3D, tiene una serie de capas que se notan ahí en el escaneo, de hecho. Vale, perfecto. Gracias. Vale, vuelvo a mostrar la pantalla. Vale, entonces aquí ya había terminado, ¿vale? Podemos aquí entonces comparar. Este sería el resultado en color, ¿vale? Si le quito el color, me lo muestra así, ¿vale? Para poder ver nosotros mejor la forma real, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Lo que decía aquí, las líneas que tenemos aquí detrás de la impresión, vemos que las notamos todavía. Vale, pues aquí tenéis, aquí podéis haceros una idea del nivel de detalle que mantiene este escáner. Vale, bueno, yo creo que... Aquí, por el tema de la digitalización de cabeza y de personas, de cara, de personas, con este escáner evidentemente no sería... De personas no, con este escáner no. Por varias razones. Uno, el escaneo es un poco lento, ¿vale? Cada una de las capturas, entonces una persona con poco que se mueva ya sale borroso el escaneo, ¿vale? Y luego lo que os he dicho de que como hacemos la calibración del escáner posado, ¿vale? Tenemos que hacerlo con la mesa, como me habéis visto hacerlo, luego no le podemos mover, ¿vale? Este escáner no está preparado para ser movido. Al moverlo es posible que perdamos la calibración. Este escáner es para tener las piezas delante de él y mover solamente las piezas, ¿vale? Igual que os decía antes, la categoría superior de escáner, ahí sí, ahí ya
es un escáner que se puede usar de mano, entonces ya tiene una montura suficientemente rígida para evitar que se descalibre. Vale, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta por ahí? Nada. Por ahora mismo están todos. Si tienen alguna preguntita o se les ocurre alguna pregunta, pueden formularla. De todas maneras, les comunicamos que, bueno, este ejemplo que Pablo está trabajando ahora mismo, lo tendremos subido en unos días, en muy poco tiempo, en nuestra página web, con lo cual pueden descargarlo y bueno, y resolver varios puntos más que seguro que tienen. Nos pregunta Pérez, tengo la duda de si el software que acompaña el escáner permitirá modificar o editar el archivo de puntos obtenidos en el escáner. Es decir, si obtendremos un árbol de funciones de forma que podamos aprovechar la herramienta de un programa de diseño como PTC, por ejemplo. No. Este software lo que nos permite es capturar los datos, generar la malla. Antes de haber generado la malla, puedo haber borrado partes del modelo, ¿vale? Simplemente seleccionar parte del modelo. Ahora que ya tengo la malla no puedo, pero bueno, antes de nada, mira, os voy a enseñar si lo grabo, ¿vale? Os decía, puedo exportar esto en formato STL, PLI, OBJ y lo que puedo exportar son cada una de las capturas por separado, la nube de puntos, ¿vale? En formato ASC. Entonces, bueno, lo voy a grabar aquí, grabarlo todo. Vale, al grabarlo me pregunta si quiero escalar el modelo. Por defecto siempre está al 100%. Vale, entonces lo que voy a hacer es volver a abrir el proyecto para tener las capturas parciales y mostraros lo que se puede hacer, lo que se puede editar. Claro, os digo, lo primero, lo único que nos permite el software en cuanto a edición es borrar partes del modelo, ¿de acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, tenemos en la pieza montada sobre una pinza para sujetarlo, por ejemplo, pues podemos eliminar esas partes. Vale. Vale, Napoleón Cañas nos pregunta que si va a procesar la imagen, si el detalle nos parece insuficiente, que si podemos volver atrás y repetir el proceso. Perdona, ¿repetir qué parte? Una vez procesada la imagen, si el detalle no es suficiente, ¿podemos volver atrás para pedirle más rendimiento al postproceso o hay que escanear de nuevo? En caso de que le haya puesto el nivel de detalle más bajo. El nivel de detalle que me pide al principio, en realidad es... a ver, sí, en este escáner en realidad luego me lo vuelve a pedir. Cuando lo mallo me lo vuelve a pedir. La nube de puntos original es la misma en todos los casos, ¿vale? La diferencia es la densidad que tiene la malla, de manera que si ya está escaneado no haría falta volver a escanearlo, ¿vale? La nube de puntos desde la cual lo va a mallar es la misma. Eso cuando nos lo pide al principio, simplemente porque tenemos aquí la opción de EnScan, Fast Mesh, que simplemente no me pregunta nada, usa los parámetros que le había puesto yo al principio, ¿vale? En vez de volver a preguntármelos. Vale, entonces esto ya había grabado los datos. Voy a abrir otra vez el proyecto. A ver, lo tenía aquí en test. Vale, entonces al cargarlo lo que hace es volver a mostrarme aquí la nube de puntos original que tenía yo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puedo editar? Pues lo que puedo hacer es, mira, por ejemplo, aquí en la base se ve un poco de la mesa, ¿vale? Pues yo lo que puedo hacer es marcarle esta zona de aquí, ¿vale? Me lo marca en rojo lo que he seleccionado y esto se lo puedo borrar. A ver. Vale. Eso es lo que puedo hacer. No hemos visto, os enseño ahora así rápido, cómo haríamos si queremos completar la pieza. Ahora la hemos escaneado en una sola posición, ¿de acuerdo? Si queremos, a ver, espera, voy a abrirlo como si fuese un proyecto sin mesa, ¿vale? Simplemente para no tener que hacer otra vez 8 escaneos, que es el mínimo que me pide si uso la mesa. Voy a hacer solamente un escaneo, ¿vale? Y os lo alineo para que veáis cómo funcionaría el método. No, perdón, cancel.
abrir proyecto, el que acabo de grabar. Vale, entonces os decía, simplemente me voy a poner la pieza tumbada para hacer ahora la base del objeto. Voy a escanear. Ahora está sacando el color. Vale. Un segundito, Pablo. Sí. Respondo a la pregunta de Tony, ¿vale? Tony, volvemos a hacerte hincapié. En este escáner no es el más idóneo para digitalizar una persona ni una cara, ¿vale? Como bien dice Pablo, no... Sí, no, para escanear modelos en movimiento, ya sea una persona, un animal, este escáner no va a servir, ¿vale? De hecho, hay gente que pregunta, bueno, y si se está uno muy quieto, aún así hemos intentado, hemos hecho la prueba, ¿vale? Y aunque estés muy quieto, no sale, ¿vale? ¿De acuerdo? Por muy pequeño que sea el movimiento, ya el software, al intentar reconstruirlo, se pierde y simplemente no salen los datos, ¿de acuerdo? Correcto. Vale, entonces, os decía que tenía ya escaneada la pieza por encima, he hecho una toma suelta, voy a borrar aquí un trocito que tiene ahí de la mesa, ¿vale? Y entonces ahora, si estoy contento, le doy a aceptar. Voy a ver, ahora lo intenta alinear el software automáticamente. Sí, ha encontrado la posición en la que coincide. Si no lo encontrase, no pasa nada. Tenemos aquí este botón en la barra derecha. Este botón es el botón de realinear manualmente, ¿vale? Entonces nos muestra lo que teníamos hasta ahora. Estos son los 9 escaneos que habíamos sacado inicialmente y este es el que acabo de sacar ahora. Pues simplemente nos colocamos los dos aproximadamente en la misma posición, ¿vale? Para guiarnos nosotros. Y simplemente le marcamos 3 puntos equivalentes, ¿vale? Pues sé que, mira, esto de aquí, por ejemplo, es el codo de este brazo, ¿vale? Le marco que ese punto pertenece ahí, la rodilla sería este punto de aquí aproximadamente, y esta zona de aquí abajo de la base estaría por aquí, aproximadamente, no hay que preocuparse mucho. Lo único que hacemos es guiarle al software de cuál es aproximadamente la zona correcta y entonces el software va a hacer pequeños movimientos alrededor de esa posición para intentar encajarlo bien. Y entonces ya tendríamos el modelo unido, ¿vale? Reordenado con la nueva posición. Tenemos una pieza mayor, sería este mismo proceso. En vez de utilizar la mesa, hacemos capturas sueltas y cada una de ellas nos la alinea automáticamente el software, o si no lo hace correctamente, le ayudamos nosotros poniéndole 3 puntos equivalentes. Ahora cuando le damos a mallar nos hace el alineamiento fino, vemos que ahora todavía tiene un pequeño desfase, unas tomas con otras, ¿vale? Porque hace un alineamiento rápido. Cuando va a mallar, lo primero que hace es realinearlo correctamente, un alineamiento más en detalle, digamos, y entonces ya empieza a mallar. ¿Vale? Pues ese sería el funcionamiento del escáner. Hemos visto, yo creo que todo lo que permite el software. Vale. Cuidado con esto. Con la cámara. Pues nada, esperamos que haya resultado de ayuda, que hayáis disfrutado con la demostración de mi compañero, que os haya resuelto todas las dudas. Y os dejamos un minutito o así por si os surge alguna duda antes de acabar, pues que podamos solucionarla. Aparte de eso, ahora vamos a compartir con ustedes el dossier del producto, ¿vale? Lo vais a tener disponible en unos segunditos para poder descargarlo. Y vamos a compartir también con ustedes los casos de estudio, un documento con los casos de estudio que tenemos también con Sign 3D.
Muchísimas gracias, Pérez. Igualmente, gracias por tu asistencia. Podéis descargar los documentos en este momento, ¿vale? Para la persona que desea echarle un vistacito es información muy útil, ¿vale? Por otro lado, a las personas que estén interesadas en la demostración de la INESCAN Pro, como había varias personas que lo comentaron y hicieron preguntas relativas a este escáner, hicimos la demostración esta mañana, pero se procederán a hacer otra en los próximos días, por lo que se os enviará invitaciones y podréis ver y consultar todas las dudas que tengáis al respecto. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y hasta la siguiente próxima vez. Hasta otra. Hasta luego.